Bueno, pues bienvenidos todos a estos 15 minutos de sostenibilidad del mes. Este encuentro que hemos creado desde el Comité de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos pretende generar unas píldoras que se puedan ver de forma fácil en todas las empresas y en todos los colegiados para hablar de novedades y de lo que es la punta tecnológica y los puntos de preocupación de la sostenibilidad en nuestra industria. Para esta primera sesión vamos a contar con Miguel Ángel Castillo Acero. O debería decir doctor Miguel Ángel Castillo Acero, porque es doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Es granadino, que no hay que olvidar decirlo. Y antes de incorporarse en el año 2000 a Gamesa Aeronáutica, hoy Aernnova, ejerció durante más de 11 años de carrera como ingeniero de análisis de estructuras y sistemas de avión en CASA, hoy Airbus Getafe. Estuvo en Boeing, también en Seattle, y en Hispano Suiza, actualmente Safran. Miguel Ángel, desde que ha estado en Aernnova, ha ejercido diversas responsabilidades directivas dentro del Departamento de Integridad Estructural de Aernnova en Madrid, como director gerente de Aernnova Engineering Solutions Ibérica y actualmente como vicepresidente de Desarrollo Tecnológico del Grupo Aernnova con responsabilidad corporativa desde el año 2011. Miguel Ángel representa a Aernnova en diferentes asociaciones como TEDAE, ASD o la PAE y ha sido miembro del Consejo Gestor de varios centros tecnológicos. También es autor de artículos científicos, capítulos de libros y patentes, colabora como revisor de artículos para revistas técnico-científicas internacionales, es evaluador de propuestas para diversos organismos nacionales e internacionales y también es profesor asistente invitado de la Universidad Europea de Huelva. No nos cabe duda que con su amplio conocimiento de esta faceta docente va a poder darnos a conocer mejor todos los retos de la sostenibilidad en el diseño y producción aeronáutica, que es lo que a él le ha tenido ocupado durante toda su carrera, y nos va a dar una aproximación desde el ciclo de vida del producto. Entonces, Miguel Ángel, muchas gracias por tu colaboración, o debía decir doctor Miguel Ángel Castillo. Muchas gracias pues por la presentación. Adelante y esperamos atentos a lo que nos cuentes. Pues muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Voy a quitar la cámara para ahorrar ancho de banda y al colegio y a todos los organizadores por esta posibilidad de compartir cuál es mi visión actual de la situación y las tendencias de sostenibilidad en nuestro sector. Bien, aunque suene una obviedad y más en este foro, la aviación es una industria que ha transformado el mundo. Si nos centramos en la aviación comercial, es una parte indispensable de nuestro modo de vida y nos resulta esencial para transportar personas, mercancías, con sus correspondientes impactos económicos, sociales y culturales. En España, además, tiene una particular importancia por la interconexión entre la península, Baleares y Canarias y la industria del turismo. Muchos de los avances actuales que tenemos y que gozamos no habrían sido posibles sin nuestra industria. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. La situación actual en términos de impacto ambiental de la aviación comercial, que opera casi en su totalidad con combustibles fósiles, supone que más del 90% de este impacto venga de la vida operativa. Bastante más. El otro porcentaje está repartido entre la fase de producción, es decir, el consumo de la energía y la extracción de materias primas, procesos productivos asociados y luego la fase de desmantelamiento y fin de vida del producto. En cualquier caso, es la fase de diseño la que determina la configuración de la futura aeronave. Dimensiona la estructura, selecciona los materiales, sus procesos productivos, configura los diferentes sistemas y se diseñan e integran los motores. La fase de diseño determina en gran medida los tres grandes parámetros de actuaciones de las futuras aeronaves y, por tanto, su impacto ambiental. Esto es el peso estructural, la eficiencia aerodinámica y el consumo específico del motor. Se puede concluir que la inversión en una buena ingeniería de diseño va a tener beneficios económicos para poder ofrecer productos de menor coste operativo
y por lo tanto mayor competitividad, y en paralelo beneficios de menor impacto ambiental por el menor consumo de combustible energético si hablamos en términos generales. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, según datos publicados por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, 4.500 millones de personas cogieron un avión en 2019 y según las estimaciones este año se va a volver a alcanzar esa cifra tras los efectos de la pandemia en el sector. En el periodo 2010 a 2019, la tasa de crecimiento anual promedio de tráfico aéreo mundial de pasajeros fue alrededor del 5,5% según la OACI. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional pronostica que el número de pasajeros de vuelos comerciales se va a duplicar entre hoy y 2050. Eurocontrol, que es la gráfica que veis en la pantalla, en función de varios escenarios, ha publicado cifras similares, según podéis observar. Se representan millones de vuelos en función del año con el efecto abrupto de la pandemia. Bien, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué es lo que han hecho, qué es lo que hemos hecho como sector en cuanto a eficiencia energética? Pues históricamente los grandes aviones de transporte comercial han mejorado su consumo una media de 2% anual durante las últimas décadas. Y esto se ha debido a los esfuerzos de I+D continuado, a la reducción de peso estructural, y ahí los materiales compuestos, que fue apuesta española de los 80, nos ha permitido tener un sector industrial altamente competitivo, las mejoras aerodinámicas, la eficiencia, el ratio L sobre D y la reducción del consumo específico de los motores. El consumo de combustible es una parte importante de los costes operativos directos y ha sido un factor de competitividad entre los fabricantes para ofrecer a las aerolíneas aviones que presentaran mejores prestaciones. Se puede concluir que nuestra industria ha presentado y sigue presentando una situación donde la mejora de competitividad, un menor consumo energético, consumo de combustible y un menor impacto ambiental han ido y van a seguir yendo de la mano. Si pasas a la siguiente, por favor. La Asamblea General Anual de IATA, en el año 2021, aprobó una resolución para que la industria del transporte aéreo mundial logre emisiones netas de carbono, emisiones netas cero de carbono para 2050. Este objetivo es alcanzable no solo con los esfuerzos en seguir desarrollando aeronaves mucho más eficientes, como ha venido siendo la práctica del sector y como he mostrado en la gráfica anterior, sino que es el motivo por el que estamos siendo testigos de ese espíritu pionero que tuvo la industria aeronáutica, investigar y desarrollar nuevas tecnologías y está suponiendo el lanzamiento de proyectos muy innovadores en electrificación, combustibles sostenibles e hidrógeno como combustible. Los retos planteados en esta visión para la aeronáutica son enormes y el éxito solo se conseguirá desarrollando tecnologías evolutivas y disruptivas mediante una aproximación sistemática y de conjunto. El sector aeronáutico se alinea y coordina con otras iniciativas que van en la misma orientación de reducción de emisiones y limitación de impacto ambiental, como son las que existen en el sector de automoción y energético. De esta manera, se presentan sinergias actuales y futuras entre diversos sectores que van a acelerar los desarrollos tecnológicos. Lo que sí podemos ver es que todos los planes estratégicos y estudios relevantes coinciden en que el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas será la base de la aviación comercial sostenible. Dichos planes estratégicos también hacen hincapié en las necesidades industriales del sector, en donde la digitalización e innovación van a ser claves para la competitividad porque van a permitir un mejor aprovechamiento de todos los recursos. En esta gráfica, que está sacada de Clean Aviation Joint Undertaking, se muestra el porcentaje de vuelos y consumo de combustible en función del alcance de emisión de los aviones en kilómetros. Y se pueden extraer grandes conclusiones, ¿no? Observar cómo las futuras aeronaves, para que sean totalmente eléctricas, requieren potencias inferiores al megavatio, pues representan en torno al 30% del total de vuelos y el 10% de consumo de combustible. Estas aeronaves son los drones, vehículos de movilidad aérea urbana o avanzada, cercanías, pequeños helicópteros, avionetas ligeras, todos típicamente con menos de 10 pasajeros y máximos esos 200 kilómetros de alcance, más o menos. Si consideramos el siguiente segmento, el de aviones regionales, se necesita ya llegar al rango de megavatios de potencia en la planta motriz. Y ahí los nuevos motores híbrido-eléctricos con pilas de combustible alimentadas ya por hidrógeno
y combustión interna, digamos, hibridando ambas fuentes de potencia. Esa combustión interna además podía ser incluso de combustible sostenible, el SAF, Sustainable Aviation Fuel, o hidrógeno, además del convencional. Pero no solo por esa configuración de planta de potencia, sino porque además el hidrógeno, para que sea efectivo en lo que es en términos de energía por unidad de peso y volumen, se necesita que esté en fase líquida. Eso exige pues menos 250 grados centígrados y eso habilita que pueda originar ambientes criogénicos donde se dé la superconductividad del motor eléctrico y todos los sistemas asociados. Y eso es un efecto ahí de bola de nieve, de snowball, que se está ya teniendo en cuenta en esos desarrollos. Además, el calor y el vapor de agua generados por la célula de combustible pueden ser reutilizados por el motor de combustión interna para mejorar su rendimiento. Ahí hay una batalla de tecnologías y de innovación entre grandes fabricantes que está empezando y que va a ser motivo digamos, de grandes desarrollos en los próximos años. Este segmento de aviones regionales está en torno a los 70 pasajeros, menos de 2.000 kilómetros de alcance y podéis ver que el acumulado junto con el segmento anterior representa pues casi el 70-80% de los vuelos y en torno al 30% del consumo de combustible. Si ya vamos a lo que es la propulsión con motores de combustión directa de hidrógeno, que ya va a requerir sí o sí el almacenamiento y manejo de hidrógeno líquido a bordo, su acondicionamiento, su combustión, parece que es lo más adecuado para los aviones de pasillo único, que son esos aviones de 160 pasajeros, alcance de 3.500 kilómetros típicamente. Y ya para los aviones más grandes, el fuselaje ancho, más de 350 pasajeros, alcances de hasta 14.000 kilómetros, solamente el combustible sostenible, el SAF, es una opción viable. Hay que tener en cuenta además que el resto de sectores, o sea, que emite contaminantes a la atmósfera, sectores de transporte, energéticos, van a reducir su impacto porque resulta más fácil que hacerlo en un avión, por razones de seguridad, regulación, restricciones de peso, volumen, etcétera, ¿no? Esto va a hacer que si hoy en día las emisiones debido a la actividad del hombre de los gases de efecto invernadero, el CO2, solamente tiene entre el 2 y el 3% de origen en aviación, dentro de unos años este porcentaje sea mayor, poniendo al sector en el foco de atención todavía más si cabe. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos desarrollos que he mencionado, y en particular la disponibilidad de los combustibles sostenibles y su mayor peso en el mix energético del queroseno para aviones, va a hacer que en términos de impacto en el ciclo de vida de producto tenga menos peso la vida operativa y más las fases de producción y desmantelamiento. Reducir el consumo energético en la fabricación, menos contaminantes, polución de agua, reciclaje, reutilización de los componentes, van a ser motivo de una atención creciente. Se resalta la necesidad de atender los nuevos requisitos en el diseño y producción para el ciclo de vida del producto, desde el nacimiento en forma de diseño conceptual hasta el desmantelamiento de la última unidad. Y no cabe duda que en términos de impacto ambiental de las emisiones, el gran parámetro va a seguir siendo las toneladas de CO2 emitidas. También se va a poner cada vez más foco en otras emisiones, óxidos de nitrógeno, hollín y el agua que se forma en el proceso de combustión, que forma estas contrails que, aunque la duración máxima y está estudiada en ciencia atmosférica, pues son máximo 14 horas, pero digamos el efecto invernadero de las mismas acumulado pues se puede equiparar al de CO2, que dura, es cierto, decenas de años, pero que no es despreciable. Pero también vamos a tener que medir otros parámetros de impacto medioambiental de nuestra industria, como el efecto en la acidificación del medio cuantificado como concentración de iones de hidrógeno en el agua que define la acidez de los océanos. La eutroficación en términos de kilogramo de fósforo en agua dulce o kilogramos de nitrógeno en agua salada. El uso de materias primas incluyendo el agua, su reciclado y reutilización, la potencial toxicidad de las mismas, y de los materiales utilizados en la vida operativa, producción, mantenimiento, etcétera. Todo eso va a ser objeto de estudio. Finalmente, el análisis de la demanda energética durante todas las fases será parte de lo que tengamos que realizar, y en particular en las fases de producción y desmantelamiento y si esta energía es renovable o no.
Y ya para finalizar y pasando a la diapositiva de cierre, quiero aprovechar este foro para resaltar que actualmente la industria de la aviación europea está reclamando atención y solicitando ajustes antes de que se termine de definir la nueva directiva europea sobre fiscalidad de la energía, la llamada Energy Taxation Directive, donde se introduce la posibilidad de un nuevo impuesto sobre el combustible utilizado por el transporte aéreo dentro de la Unión Europea, así como sobre otros sectores claves para la economía. El impuesto tendría una aplicación geográfica limitada, la Unión Europea, y se aplicaría, por ejemplo, a un vuelo de Roma a Madrid, pero no a un vuelo de Roma a Casablanca. Desde el sector hay preocupación de la introducción de este impuesto al combustible de la aviación porque puede obstaculizar los esfuerzos actuales de menor impacto ambiental de la industria de la aviación europea y se ponga en peligro nuestra competitividad global. La introducción de un impuesto al queroseno no ayudará a Europa a alcanzar los objetivos medioambientales, pero puede afectar de manera desproporcionada a los viajes dentro de la Unión Europea y tener un impacto negativo en los viajes desde y a la Unión Europea o terceros países a través de nuestros aeropuertos, debido a que gravar el combustible de aviación no va a reducir el CO2. Hay poca evidencia de que gravar la aviación conduzca a menores emisiones. Un estudio reciente de Eurocontrol encontró que el crecimiento económico es el principal factor que influye en la demanda y, por lo tanto, en las emisiones de CO2 sean más altas o más bajas. La introducción de un impuesto al queroseno en los vuelos dentro de la Unión Europea crearía efectivamente una redundancia con el sistema de comercio de emisiones, el Emission Trading System, ETS, que ya está existente en nuestro continente, y los impuestos que ya existen en los combustibles para aviones. El esquema ETS europeo ya proporciona un precio tasa de mercado armonizado para el carbono en Europa y es una política específica diseñada para que la aviación sea más sostenible. El impuesto del queroseno además desplazaría las emisiones, pero no las reduciría. Como el impuesto tiene una aplicación limitada, Europa favorecerá el desvío del tráfico a países no comunitarios, tanto para vuelos de conexión como directos. Además, el riesgo de dañar el sector turístico es esencial para la economía de todo el bloque de la Unión Europea. En Europa, el 59% de todas las llegadas de turistas internacionales dependen del transporte aéreo y existe un riesgo concreto que las aerolíneas y aeropuertos de la Unión Europea pues, pierdan a favor de países vecinos como Turquía, Egipto, Marruecos, etc. En este aspecto es mucho más evidente el caso de España, donde 8 de cada 10 turistas internacionales llegan al país en avión. De hecho, un estudio reciente ha constatado que, en base a la propuesta inicial de la Comisión Europea, el impuesto al queroseno supondría la pérdida de 169.000 puestos de trabajo y una reducción de 4,5 millones de turistas, el 5,7% en España en 2030. La introducción de un impuesto al queroseno en los vuelos dentro de la Unión Europea no ayudará a la industria de las aerolíneas a disponer de una mayor capacidad de inversión, al contrario, y así acceder a las tecnologías necesarias para descarbonizar, ni va a beneficiar la producción e introducción de combustible de aviación sostenible. Un enfoque equilibrado es crucial para promover la sostenibilidad, fomentar y permitir la futura descarbonización de la industria, al mismo tiempo que se preserva la competitividad económica y los beneficios sociales para los ciudadanos y consumidores. En conclusión, en lugar de introducir un nuevo impuesto sobre el combustible de aviación, el sector está solicitando otro tipo de atención. Esto es de especial importancia en el momento actual y aprovechando que España va a tener la presidencia del Consejo Europeo, pues nos hace de alguna manera partícipes para pedir que no se introduzca este nuevo impuesto y en su lugar se utilicen instrumentos económicos existentes como el ETS para reducir las emisiones de carbono de la aviación en Europa y que actualmente cubre alrededor del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. También se puede seguir continuando poniendo el foco en esquemas mundiales como CORSIA, el Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, puesto en marcha por OACI en 2021 para garantizar precios justos de CO2 y promover la eficacia global y la igualdad de condiciones en todos los países y áreas geográficas. CORSIA es el plan de compensación y reducción de carbono de la aviación internacional, es de alcance global y está diseñado para compensar las emisiones de CO2 con el fin de estabilizarlas de un modo armonizado. O también se puede priorizar políticas reales de disminución de impacto ambiental, como definir porcentajes crecientes de mezcla de combustible sostenible del SAF, de manera que se reduzca de forma efectiva las emisiones de CO2. Esto está incluido ya en el paquete de medidas de la Comisión Europea Fit for 55, que incluye el Refuel EU, que es específico para aviación. En 2021, la Comisión Europea presentó este paquete Fit for 55
para adecuar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte e impuestos a fin de reducir las emisiones netas de efecto invernadero en al menos un 55% en 2030 en comparación con los niveles de 1990. Bueno, por finalizar, en el contexto actual de crisis energética y dado que muchas de las propuestas de política medioambiental de la Comisión Europea están siendo adoptadas ya o en sus etapas finales, antes de las elecciones del próximo año, ya hemos citado el ETS, he citado el Refuel EU, que promueve el uso del SAF. La presidencia española podría solicitar a la Comisión una evaluación del impacto general del paquete Fit for 55 antes de discutir este nuevo impuesto, por los beneficios del sector de la aviación en la economía europea y el interés de la industria del turismo en Europa en general y en España en particular. Por ejemplo, sería más efectivo extender la no imposición de impuestos sobre combustibles sostenibles sobre SAF más allá de 2033, que es lo que hay actualmente, o proveer ayudas financieras por la diferencia de los costos del SAF en relación a combustibles fósiles y no la imposición de nuevos impuestos sobre los combustibles de aviación, que es un tema muy sensible. Y esto es todo. Yo espero que os haya resultado de interés. Me lo había preparado un poquito por escrito, que supongo que se habrá notado un poco que iba al grano, y muchas gracias por vuestra atención.